¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarnos. Es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana y estas son las 5 del día. En el número 5, el vórtice polar. Morir de frío en Estados Unidos. La corriente de aire polar que afectó estos días al 80% del territorio continental de Estados Unidos deja un saldo letal. La ola de frío ha causado al menos 23 muertos. Uno de ellos fue trabajador de FedEx de 69 años que murió afuera de un centro de distribución del estado de Illinois. Su cadáver fue hallado entre dos camiones de la compañía. Estos días hizo más frío en algunas ciudades estadounidenses que en la Antártida, registrándose para quienes estaban al aire libre una congelación casi instantánea. En el número 4, tragedia en Brasil, 115 y sigue subiendo. Las autoridades brasileñas elevaron a 115 la cifra de muertos por el colapso de una represa de la minera Vale en la localidad brasileña de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, el pasado viernes. Pero es una cifra que tal vez todavía no recoja la envergadura de la catástrofe, puesto que aún hay 248 desaparecidos. Una semana después del incidente, los equipos de búsqueda siguen encontrando cadáveres y sumando desaparecidos a la lista. En el número 3, el tratado INF. Regreso a la escalada armamentista. Estados Unidos anunció la suspensión del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que es el INF, por sus siglas en inglés. Esto será a partir del sábado. Este es un pacto entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, firmado en 1987 para frenar la proliferación de misiles de alcance intermedio. Según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Rusia ha violado el tratado durante años, poniendo en riesgo a millones de europeos y estadounidenses. Pero Rusia lo niega. A la suspensión seguirá una retirada del acuerdo dentro de 180 días si Moscú, dice Washington, no cumple con su parte. En el número 2, México y Uruguay. ¿De qué lado están? Juan Guaidó lo dejó claro. Cuando se opta por ser neutral en situaciones de injusticias, se elige el lado del opresor. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien se declaró presidente interino del país, Juan Guaidó, escribió a los presidentes de México y Uruguay para que reconsideren sus posturas. Ambos países se han declarado neutrales ante la crisis venezolana y los cancilleres de México y Uruguay llevaron hoy su propuesta de diálogo hasta Naciones Unidas. Sin embargo, Juan Guaidó descartó un diálogo que no implique el traspaso de poderes. La única salida, asegura, son elecciones libres. Así que pidió a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez que aclaren de qué lado de la historia están. En el número 1, Mike Pence. ¿Llegó la hora del cambio? El vicepresidente de Estados Unidos aseguró hoy que no es momento para el diálogo. Es hora de actuar. Las declaraciones se produjeron aquí en Miami, hasta donde se desplazó Pence para reunirse con el exilio venezolano. Hoy volvió a quedar claro que el gobierno de Estados Unidos impulsa y apoya un cambio en Venezuela. Pence señaló que Nicolás Maduro debe irse al tiempo que invitaba a otros países a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La mayor advertencia llegó cuando Pence dijo que Maduro no debe poner a prueba a Estados Unidos. Este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclupens VZLA de Venezuela. Se escribe así, Pense, ¿no? Fonéticamente, Pense con C, obviamente. Conclupens VZLA de Venezuela. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando, por favor. Si acompañan sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, se los voy a agradecer. Y a ver, miren, el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 20 países como presidente encargado de Venezuela y respaldado por el Parlamento Europeo, ha invitado a los venezolanos a marchar masivamente este sábado en contra de Nicolás Maduro. Esta será la primera concentración opositora desde que el pasado 23 de enero, amparado en varios elementos constitucionales, artículos constitucionales, Guaidó juró asumir las funciones del Ejecutivo para formar un gobierno de transición encargado de convocar a elecciones libres y democráticas.
Pero el chavismo dice que también tomará las calles para celebrar, dicen, el aniversario número 20 de la llamada Revolución Venezolana, una revolución que hoy por hoy es considerada protagonista de la crisis humanitaria más grande que Venezuela haya encarado. La marcha también apoya a Maduro, quien insiste va a seguir gobernando Venezuela hasta el 2025, eso dice. Vamos en vivo hasta Caracas, allá está Jorge Luis Pérez Valeri, nos tiene más información de todo lo que acontece en Venezuela. Jorge Luis, adelante, buenas noches. Buenas noches para ti, Fernando, para toda la audiencia. Horas de mucha expectativa ante una nueva jornada de manifestaciones que se espera en la capital venezolana, también en las principales ciudades de Venezuela. Nuevamente se muestra el país dividido y pulsando las fuerzas de poder entre un bando y el otro. La oposición, liderada en esta ocasión por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como presidente encargado de este país por Estados Unidos, y buena parte de los países del continente americano, está pidiendo a sus seguidores concentrarse en varios puntos del este de Caracas, marchar hacia el sureste, hacia la zona de la urbanización Las Mercedes, esto en el sureste de Caracas, donde se encuentra la delegación de la Unión Europea. Allí quieren expresar su apoyo y su agradecimiento a todos los países del mundo, principalmente a la Unión Europea, de cara a lo que va a ser la finalización de este ultimátum que dieron varios países del viejo continente, entre ellos España, Alemania, Reino Unido y Francia, de exigir elecciones en Venezuela o de lo contrario reconocerán a Juan Guaidó como presidente de este país. Por la otra parte tenemos también al chavismo que está convocando a otra manifestación, como lo decías, 20 años desde que Hugo Chávez realizó su primer juramento como presidente de este país, 20 años de revolución bolivariana. Van a marchar en la zona del oeste, en la icónica avenida Bolívar de Caracas. Allí se espera una participación de Nicolás Maduro junto a otros líderes de la revolución chavista. Todo esto está ocurriendo, Fernando, en un día en el que nuevamente hemos visto a Nicolás Maduro participar en ejercicios militares. Esta vez estuvo en el oeste de Caracas, un poco alejado, retirado de la metrópoli. En las afueras estuvo un ejercicio junto con la Guardia Nacional Bolivariana haciendo demostraciones de cómo se deben contener manifestaciones dentro de Venezuela, y allí volvió a insistir en que este país está siendo sujeto, a su juicio, de una intervención, de una intromisión en sus asuntos por parte de potencias extranjeras, mencionando directamente a Estados Unidos y a Europa. Lo escuchamos. Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática, económica que en 200 años de república jamás haya enfrentado Venezuela. El imperio norteamericano, las viejas potencias colonialistas de Europa y un puñado de gobiernos oligárquicos entreguistas pretenden ponerle la mano al poder político y a la riqueza en Venezuela. Fernando, finalmente hubo una referencia de parte del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a lo que han sido los hechos de violencia en la última semana. Dijo que hay 8 funcionarios militares detenidos, entre ellos guardias nacionales y efectivos del ejército, por estar implicados en la muerte de 4 personas durante estas manifestaciones. Dijo el fiscal además que no descartaba detenciones de otros funcionarios policiales. También dijo que todos los adolescentes que habían sido detenidos en estas semanas de manifestación, no precisó número, ya están en libertad. Fernando. Bueno, habría que confirmar esa información, tal vez con foro penal, para ver qué registro tienen ellos de la liberación de estos jóvenes detenidos. Jorge Luis Pérez Valeri, desde Caracas, gracias. Buen fin de semana, Jorge Luis. Igualmente para ti. Gracias. Estados Unidos, por lo pronto, no da marcha atrás. Este viernes, el vicepresidente Mike Pence se reunió con representantes de la comunidad venezolana aquí en el sur de la Florida para reiterar que Estados Unidos no abandonará a Venezuela hasta que recobre la democracia y la libertad. Rafael Romo, desde El Doral, nos tiene más detalles. El vicepresidente Mike Pence primero quiso escuchar las historias de aquellos que han tenido que marcharse de Venezuela por la crisis política y económica por la que atraviesa su país. Son exiliados para quienes Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, es legítimo, y Nicolás Maduro, un usurpador que ya no puede ni debe
sostenerse en el poder. Porque no han metido preso a Juan Guaidó, no se atreven, porque sabe que la respuesta a los Estados Unidos va a ser contundente. Es el respaldo internacional, es el clamor, es el auxilio. Somos los que huimos por el puente Simón Bolívar, somos los que tenemos caminando meses para llegar a Ecuador, Perú, Brasil. Somos los que hemos pedido asilo en los Estados Unidos de América. Los que acudieron a esta iglesia de la ciudad de Doral, en el área conurbada de Miami, están unidos por los mismos propósitos: que Nicolás Maduro abandone la presidencia, que se reconozca plenamente a Juan Guaidó como presidente interino y que se convoque a elecciones libres. Es la comunidad mundial que está apoyando de una manera definitiva la democracia en el país y está buscando precisamente poder dar una salida donde no haya un derramamiento de sangre. Para el ex legislador republicano por la Florida, Lincoln Díaz Balart, la crisis venezolana pone en riesgo a toda la región. Lo de Venezuela ya trasciende a Venezuela. O sea, Venezuela es, claro, fundamentalmente importante para el pueblo de Venezuela. Tiene que acabarse la tragedia. La solución es una elección libre, pluripartidista, verdadera, sin fraude. Pero más allá el mensaje de que ya basta de tiranías en este hemisferio. Les prometo que seguiremos con ustedes hasta que puedan regresar en forma segura a Venezuela, les dijo el vicepresidente. Ha llegado el momento de ponerle fin a la dictadura. Él ha estado frente a este tema desde el primer momento y que él ha decidido venir aquí a Miami es increíblemente significativo para la comunidad venezolana aquí, en Venezuela. ¿Cómo se siente de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Este momento político, en un momento en que la crisis parece recrudecerse, pero que se ven los primeros síntomas de lo que podría ser un cambio político. Estamos muy esperanzados, pensamos que este es el momento, pensamos que todos los factores han acordado geopolíticamente y sentimos también, como yo como pastor y la comunidad cristiana, que Dios está respondiendo las oraciones. Creemos que este es el momento, ya una puerta que se abre para la libertad de Venezuela, ¿no? No es coincidencia que el vicepresidente haya escogido esta iglesia en el corazón de Doral para reunirse con exiliados venezolanos. La concentración de inmigrantes de Venezuela en este sector es tan grande que mucha gente lo conoce como Doralzuela. Rafael Romo, CNN, Doral, Florida. Bien, sobre todos estos temas y un poco más, créamelo, tuve la oportunidad de conversar con mi invitado más temprano el día de hoy, el congresista republicano Mario Díaz Balart, republicano, congresista por la Florida. Con él hablé, le digo, hace unas horas y esto fue lo que me dijo. Ponga mucha atención. Le doy la bienvenida al congresista republicano por la Florida, Mario Díaz Balart, que nos acompaña esta noche. Congresista, gracias por esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Una reunión muy importante por parte del vicepresidente Mike Pence con los venezolanos en el exilio, sobre todo en el Doral, habiendo tantos y tantos miles de ellos, querían escuchar de nueva cuenta la posición de los Estados Unidos, que ha quedado muy clara, pero tiene un significado ulterior esta visita. ¿Cómo lo resalta usted? ¿Qué es lo más importante del por qué el vicepresidente Pence está aquí? No es la primera vez que viene para escuchar de lo que está sucediendo en Venezuela, la tragedia diaria, el sufrimiento de la represión que está sufriendo el pueblo venezolano. Y obviamente él quiso escuchar eso una vez más, él personalmente, pero además de eso reiterar el apoyo de la administración del presidente Trump a la causa de libertad del pueblo venezolano. Y es importante, eso es un compromiso real, no es jarabe de pico, es un compromiso real hasta que Venezuela sea libre. Esta administración va a estar haciendo todo lo posible para ayudar. Congresista Díaz Balart, ¿cuál cree usted que fue el punto de inflexión o el evento que llevó finalmente a la administración Trump a volcarse de lleno como lo ha hecho para apoyar precisamente a la oposición venezolana y a los venezolanos en el exilio? No quiero decir que no había atención, porque la había previamente por parte de la administración Trump, pero de pronto hay algo que es el detonante para que se vuelque completamente el gobierno del presidente Trump con el tema Venezuela. ¿Cuál es el punto de inflexión? Bueno, efectivamente, la administración Trump desde el comienzo ha estado ayudando, ha estado sancionando a distintos funcionarios de la administración de la tiranía de Maduro,
Pero yo creo que lo que ha cambiado todo es la actitud valiente, heroica de ese pueblo venezolano, que primero se volcó a las calles, puso sangre. El régimen de Maduro insistió entonces en unas elecciones falsas, y ya llegó el punto donde ya la historia está del lado del pueblo venezolano. No tiene apoyo ninguno en la dictadura de Maduro. Lo único que lo mantiene es la dictadura de Cuba. Es un ejército cubano que está manteniendo a la dictadura de Maduro. Pero eso no solamente es insostenible, es inaceptable, no solamente para el pueblo venezolano, pero también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Importante el tema de la seguridad nacional, pero importante también el tema de Cuba. Se ha venido hablando desde hace mucho tiempo precisamente del control que tendrían agentes cubanos, mayormente el G2 en temas de inteligencia, sobre los militares venezolanos. ¿Qué es lo que se está haciendo para ejercer mayor presión sobre Cuba y lograr así que salgan, como pedía el mismo Guaidó, salgan de una vez y por todas los cubanos de las filas castrenses? Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Es un ejército de ocupación que está infiltrado en el ejército de Venezuela, en el sector de inteligencia. Eso hace mucho más difícil que los militares se puedan poner del lado del pueblo venezolano. Pero estamos viendo que eso está comenzando a romperse y es importante recalcar, no se puede hablar de Venezuela sin hablar de Cuba y viceversa. Lo que existe en Venezuela es una ocupación extranjera de parte del régimen de Cuba. Los venezolanos no están dispuestos a aceptarlo ya. Yo creo que el ejército de Venezuela no lo va a aceptar tampoco, y es un momento clave, un momento donde o se está del lado del pueblo venezolano, de la democracia venezolana y de la historia y el futuro de Venezuela, o se está del lado de un régimen que es insostenible y que cada día está más débil. Yo estoy absolutamente convencido que estamos presenciando un momento clave donde vamos a ver la victoria final de la libertad de ese pueblo heroico venezolano que ha puesto mucha sangre y está luchando con el apoyo ahora de los Estados Unidos y otros para recuperar su libertad, pero su libertad y lo que usted dice, y su soberanía de este ejército de cubanos enviado por el régimen de Castro. Es importante entender que para los Estados Unidos no hay, para la administración Trump, no hay espacio de diálogo. Importante entenderlo porque la misma postura que ha planteado Juan Guaidó, Carlos Vecchio, es decir, esta oposición que hoy es reconocida precisamente por la administración Trump como la legítima, incluso Juan Guaidó como el presidente interino. Sin embargo, hay dos países, congresista, México y Uruguay, que están tratando de llevar su voz hasta la ONU para plantear un escenario de diálogo. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto y cuál sería la respuesta concreta en torno a esta propuesta? El diálogo solamente es para ver cuándo y cómo se va la dictadura, qué día se va, si se va el martes, el miércoles, si se va por automóvil, por avión. Aquí hay tres alternativas para Maduro. O se va pronto él y decide de nuevo permitir que la democracia avance y él se va, o va a terminar o en la cárcel o como Mussolini, que lo colgaron en su propio pueblo, lo colgó, ¿no?, al revés, y lo mataron. Esas son las tres alternativas que le van a quedar a Maduro si no reacciona rápido y si no ayuda o acepta esta transición hacia la democracia. El diálogo, para perder tiempo, para darle aliento y oxígeno a la dictadura, algo que lo han utilizado en el pasado, ya no confunde a nadie. El pueblo venezolano, el presidente democrático, ese pueblo no acepta un día más que le pueda dar oxígeno al régimen. Lo único que es inevitable es que el régimen de Maduro se largue ya. Y repito, hay tres formas, y esa es Maduro el que lo va a tener que decidir. O se tiene que ir él bajo su propia cuenta, o si no se apura, o va a caer preso, o va a recibir la justicia en una forma más severa. Esas son las alternativas que le quedan a Maduro. El diálogo, perder tiempo, tratar de utilizar tiempo para ellos poder fortalecerse. Eso ya no confunde a nadie, no es aceptable. El único diálogo es cómo y cuándo se va, para de nuevo que hayan elecciones libres, multipartidistas, supervisadas.
Por supuesto, siempre se habla de la figura de Maduro, pero es importantísimo entender y hacerle entender a nuestra audiencia internacional que aquí no solamente sería Nicolás Maduro, estamos hablando de otras figuras importantes y con poder, particularmente en el ámbito militar, sería Diosdado Cabello, por ejemplo, la conexión siria y tal vez digo yo, la misma de Hezbollah. Estamos hablando de Tarek El Aissami. Es decir, hay otras figuras importantes. Congresista Díaz Balart, ¿cómo pensar en sacarlos a todos ellos? Porque una cosa es que Maduro le avise en unas horas a la Casa Blanca, está bien, me voy, pero ¿cómo saber o cómo lograr que salga precisamente toda esta cúpula del poder? No solamente la figura de Maduro. Bueno, usted tiene mucha razón. Ahí hay un grupo de personas y de instituciones muy peligrosas, grupos terroristas, grupos narcotraficantes, pero yo estoy convencido, en cuanto Maduro salga del poder, los que se van a encargar de que estos grupos terroristas narcotraficantes ya no estén en posiciones de influencia es el pueblo venezolano, un pueblo heroico, un pueblo que no solamente se merece nuestro respeto, nuestro respaldo, pero nuestra admiración. Venezuela, ese pueblo heroico, se va a encargar de que cuando recupere su democracia y su soberanía, todos estos grupos terroristas, narcotraficantes, los venezolanos mismos se van a encargar a limpiar, a garantizar que retorne, que regrese, no solamente de nuevo la dignidad de las fuerzas militares de Venezuela, pero también el honor de las fuerzas militares de Venezuela, la soberanía del pueblo de Venezuela, la democracia, y ellos mismos se van a encargar, con la ayuda internacional, de que estos grupos terroristas y narcotraficantes no se sientan bienvenidos en una democracia libre, soberana y una Venezuela libre, soberana y democrática. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advertía precisamente al régimen de Maduro con que cuidado y vayan a tocar a Juan Guaidó. Sin embargo, ayer veíamos la denuncia de parte de él mismo y por supuesto de su esposa de una operación alrededor de su domicilio, estando su hija sola. Afortunadamente eso fue lo único que acabó de pasar, es decir, no hubo mayor interacción ni con su hija ni con sus familiares, pero lo que se toma como un acto de amedrentamiento, ¿en qué escenario los Estados Unidos daría un paso más allá? Es interesante, el presidente y su administración han dicho múltiples veces que no van a permitir agresiones ni violencia en contra del presidente Guaidó, su familia, las instituciones democráticas. Y yo creo que se cometería un error muy serio de esta dictadura si piensan que pueden agredir con impunidad. El presidente y el vicepresidente Pence lo reiteró una vez más hoy. Todas las opciones están sobre la mesa y el presidente Trump, hemos visto que cuando dice algo así está dispuesto a actuar. Yo creo que sería un error de proporciones históricas no entender el compromiso que tiene el presidente Trump y su administración para mantener la seguridad de esta nueva democracia, el presidente Guaidó y su familia. Así que de nuevo, toda opción está en la mesa. Usted pregunta cuál sería ese momento, que no se descuiden o que no piensen esta dictadura, los Maduro y sus otros que lo están rodeados, que los Estados Unidos no está en esto mirando seriamente. Los Estados Unidos, el mundo está mirando y no sería aceptable ni permitido actos de agresión ni de violencia contra el presidente Guaidó o contra las instituciones como el Parlamento, la Asamblea Constitucional de Venezuela. ¡Ay, se me venció ya el SOAT! En SomosF1.com, los buenos conductores reciben un... Aquí hay una percepción, no le digo que sea de los países democráticos, pero muchos analistas, y obviamente países como Bolivia, como Cuba, como Nicaragua, ya de todas formas, sea lo que sea que ocurra con cualquiera de las opciones que están sobre la mesa, piensan que se le va a atribuir necesariamente la salida del régimen
a una acción coordinada de los Estados Unidos. Es decir, como siempre, estos países alineados culpan a los Estados Unidos de intervenir, de interferir, de injerencia en Latinoamérica. ¿Ustedes qué responden a estos señalamientos? Porque pase lo que pase, le digo, congresista, ya sea que haya una opción militar o no exista tal, y todo se dé de forma pacífica, pero ya se le va a atribuir por parte de estos países alineados a Estados Unidos en una especie de injerencia o interferencia. ¿Qué responden a esto? Eso lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Los tiranos siempre culpan a otros. Ahora, la realidad es que en Venezuela sí existe un problema con el imperialismo. Es el imperialismo cubano. Son los miles de agentes de seguridad del Estado cubano que están dentro de Venezuela, que controlan el sector militar, de inteligencia, hasta están rodeados de los que protegen al mismo dictador Maduro. Esa es la realidad. Y esto es lo interesante, el mundo lo sabe. Más importante, el pueblo venezolano lo sabe. Venezuela se va a encargar, los venezolanos se van a encargar. En cuanto a esta dictadura ya no esté ahí, cuando recuperen su soberanía y su libertad, de enseñarle al mundo la realidad, no solamente de la dictadura de Maduro, pero el daño que ha hecho este cáncer, el socialismo de Castro, de Chávez, de Maduro. Los venezolanos se van a encargar de enseñarle al mundo, al hemisferio, la realidad de este ejército de ocupación que ha llegado desde Cuba a ocupar a Venezuela. Y de nuevo, ya le queda poco a la dictadura en Venezuela. Y yo estoy convencido, por cierto, que le queda poco a la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y en Bolivia. El día ya está llegando para que estas dictaduras ya no estén reprimiendo a este hemisferio, a estos pueblos. Yo nunca he estado tan seguro de que le queda poco tiempo a estas dictaduras como lo estoy hoy en día. Es muy interesante que mencione esto, congresista. El vicepresidente Mike Pence no solamente habló de Venezuela, mencionó a Cuba y mencionó a Nicaragua. ¿Hay atención hacia el futuro para ejercer presión hacia estos dos regímenes que he mencionado y que mencionó el vicepresidente Mike Pence? Es decir, la cosa no queda en Venezuela, sino que el siguiente paso serían Cuba y Nicaragua. Lo que la administración entiende es que esto es un cáncer, es el mismo cáncer el que está en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. Y es el mismo cáncer dirigido, por cierto, la cabecilla está en La Habana. La administración lo entiende, es un régimen, un cáncer que ha hecho muchísimo daño, que ha hecho daño a través del mundo, no solamente a través de este hemisferio, y que tiene sangre en sus manos, y que está aliado con los peores grupos terroristas, con los narcotraficantes más grandes del mundo. Y por lo tanto, este cáncer ya estamos viendo que se está enfrentando, se está enfrentando en Venezuela por ese valiente pueblo. En Nicaragua, el pueblo nicaragüense también ha rechazado a ese cáncer, lo hemos visto en Cuba igual. La diferencia es que ahora tiene el apoyo de los Estados Unidos. Hace algunos años, con el presidente Obama estaba haciendo todo lo posible para ayudar al régimen de La Habana. Le dio legitimidad, hizo todo para financiarlo. Eso ha cambiado, el mundo ha cambiado y por lo tanto yo creo que le queda poco a esas dictaduras. Y es verdad, es el mismo cáncer en todos estos países y cada día están más débiles. Los Estados Unidos va a seguir presionando y que nadie se equivoque. Los Estados Unidos está clarísimo de que esto no es aceptable. Las dictaduras en este hemisferio no son aceptables. Eso lo dice el presidente de los Estados Unidos, eso lo dice el secretario general de la OEA, sea el cáncer de La Habana, el de Managua o el de Caracas. No son aceptables estas dictaduras. Es hora de que la libertad, la democracia, la soberanía regrese a esos pueblos. El tema de Venezuela se ha convertido en un tema global en el que hay parte y parte. Estamos hablando, por ejemplo, de países como Rusia, que reconocen a Nicolás Maduro aún como el presidente legítimo, en lo que pudiera elevar las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, precisamente por un tema que ya ni siquiera tendría que ver con las agendas de uno u otro gobierno, sino por un tercer país, en este caso Venezuela. Congresista Díaz-Balart, ¿cómo se manejan estas tensiones que pueden complicar aún más las cosas? No nos debe sorprender que las otras dictaduras estén de parte de una dictadura, ¿no? Irán, Rusia, Corea del Norte,
no nos debe sorprender China comunista, no nos debe sorprender que ellos van a hacer todo lo posible para ayudar a los que reprimen al pueblo venezolano o al pueblo cubano. Por cierto, eso lo hacen a través de todo el mundo. Ellos ven a Venezuela como los Estados Unidos también ven a Venezuela, como un cáncer para los Estados Unidos, un cáncer para las democracias en este hemisferio. Y por lo tanto no nos debe sorprender que las otras dictaduras se estén alineando a la dictadura de Maduro. Pero eso tampoco nos debe de parar por hacer lo que hay que hacer para ayudar, animar, sostener a esos pueblos y demostrar solidaridad y ayuda a esos pueblos y presionar a las dictaduras. Porque otro dictador, sea Putin, que yo lo considero un dictador, o sea la dictadura china o iraní, quieran apoyar a otros dictadores, no quiere decir que el mundo lo va a aceptar. Y en este caso tenemos una administración en Washington que tiene el respaldo, por cierto, bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, que entiende la realidad. No importa lo que diga el señor Putin o lo que diga la dictadura en Irán, en Venezuela. Hay una dictadura inaceptable, ilegal, ilegítima, narcoterrorista. Ya basta de aceptarlo, no se va a aceptar. Hay que apoyar al pueblo venezolano y como dijo el vicepresidente hoy aquí en Miami, los Estados Unidos no va a parar de presionar, de ayudar y hacer todo lo que tenga que hacer, para ayudar a que ese pueblo se libere de esta dictadura, de este cáncer que lleva casi 2 décadas en Venezuela, 6 décadas en Cuba y de nuevo año tras año en Nicaragua y en Bolivia. No es aceptable y yo creo que le queda poco tiempo a estas dictaduras inaceptables, ilegales, ilegítimas, narcotraficantes que existen en este hemisferio. La última pregunta, congresista Díaz Balar, para no abusar de su tiempo. Hablaba yo con Juan Guaidó y le preguntaba si fuera necesaria la impunidad de Maduro para sacarlo del poder, se permitiría, me decía Juan Guaidó, todo está en la mesa, o sea, todas las opciones están en la mesa. Y hablar de impunidad hoy en Venezuela es muy delicado, pero si Maduro pidiera garantías para que no se le sancionara de ninguna manera para salir del poder, ¿Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar algo así? Sin entrar en mucho detalle, yo creo que lo importante es lo que dije anteriormente. Al señor Maduro se le están cerrando las opciones. Cada día y cada hora que pasa las opciones se le siguen cerrando. Yo creo que hoy él tendría la opción de irse del poder, pero si se mantiene ahí, o si hay actos de violencia y represión continúan contra ese valiente pueblo de Venezuela, las únicas opciones que le van a quedar van a ser las opciones de que esté preso o que como Mussolini el propio pueblo venezolano se encargue de él. Las opciones se le están cerrando, el tiempo se le está acabando a la dictadura de Maduro, por lo tanto tiene que pensar muy seriamente lo que va a hacer porque ya le queda poco tiempo. El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz Balar, que nos concede esta entrevista, a quien le agradezco muchísimo su tiempo en un día tan importante con la visita del vicepresidente Mike Pence a la Florida. Gracias, congresista, muy amable. Muchísimas gracias a usted, un privilegio. Ya regreso con más de la visita de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos al exilio venezolano. Nos visita Enzo Escarano, exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, que también estuvo ahí en la reunión, pero algo tiene importante que decirnos sobre Italia. Así que en un momento regreso con él. Enzo Escarano, exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, también estuvo en la reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la ciudad de El Doral. Enzo, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, bienvenido. Y me decías, es cierto, tú eres uno de los inhabilitados, ¿no? Y fuiste de los primeros detenidos, ¿correcto? Sí, bueno, yo creo que muestra palpable de esta dictadura es que no respetan elecciones, pues. A mí me eligió el pueblo de San Diego como alcalde y a los 2 meses fui destituido por el Tribunal Supremo de Justicia por orden de Nicolás Maduro.
un año de cárcel junto con Leopoldo López y Daniel Ceballos, por cierto, que también otro alcalde, claro, que lo destituyeron también, claro, que hoy está cumpliendo años también. Feliz cumpleaños, Daniel. El cumpleaños, Daniel. Bueno, fíjate, y es muestra. Luego de cumplir el año de prisión, salgo, vamos a elecciones de diputados de la Asamblea Nacional, yo postulo mi nombre, voy a primaria, gano las primarias para ser candidato e inmediatamente a los 3 días me inhabilitan por 1 año. Termina la inhabilitación de 1 año, van las elecciones a gobernador y me inhabilitan por 15 años. O sea, el gobierno, cuando no tiene posibilidad de ganar ninguna elección, que ve que tiene un candidato que les puede ganar, inmediatamente lo que hace es inhabilitarte, utilizar la figura del Contralor Nacional para la persecución. Inhabilitó a Capriles, inhabilitó a Ceballos, a Leopoldo. O sea, esa es la realidad. Entonces, y después inhabilitaron a todos los partidos políticos. Y claro, después a todos los partidos políticos, después vemos lo que hace con la Asamblea Nacional y trata de sobreponer la constituyente, ¿no? Sobreponerla en tema de poderes públicos. Pero a ver, déjame entrar. Ya vi, obviamente todos vimos lo que dijo Mike Pence. ¿Pudiste hablar con él tú? Bueno, tuvimos ahí un pequeño rato, sí, porque habían demasiada gente, pero sí, el mensaje fue muy claro. O sea, yo creo que aquí es repetir, y el mensaje está muy claro. Contundente. O te vas, o te vamos. Aquí no hay más nada, y lo que yo creo que el expresidente Maduro debiera hacerle un favor a la humanidad y un favor a todos los venezolanos. Yo creo que ya está bueno de tanta miseria que nos ha llevado a tantas muertes, porque no es solamente las muertes por las manifestaciones, son las muertes diarias que hay por falta de comida, falta de medicina. La inseguridad en Venezuela es espeluznante, no hay electricidad, como dicen, no hay agua potable, o sea, es una crisis humanitaria demasiado grande. Y yo creo que ya está bueno, que decida que él mismo, yo creo que como padre de familia, debe tomar la consideración como ser humano, que ya está bueno, que hasta aquí llegó, o sea, llegó hasta aquí, le están dando la oportunidad todavía de que se vaya tranquilamente. ¿Tú crees que Nicolás Maduro, después de todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos, de crímenes de esa humanidad que hay en su contra, ¿tú crees que tenga algún tipo de consideración? ¿Todavía crees en eso? Yo lo veo carne propia, no te pregunto, que no lo hay, pero uno tiene que hacer el último esfuerzo como ser humano, como demócrata, y darle la oportunidad de decirle, ya está bueno y que, bueno, lo demás que te vas a conseguir, lo vas a conseguir por tu terquedad, por terco, por bruto. Oye, me decía el congresista Díaz Balart, ¿no? Mario Díaz Balart me decía, se va a ir por las buenas, ¿no? O va a salir como Mussolini. Yo escuché una peor. O se va para una playa a disfrutar todo lo que se ha robado, o se va para Guantánamo. Sí, y también la de Guantánamo. Que es también zona de playa, o se va a conocer a Jesucristo. Sí. No sé si tendrá chance de conocer a Jesucristo o va a conseguir primero al diablo, porque es lo que le puede tocar ya a este régimen. Porque con Maduro, mire, yo le voy a decir a todos esos militares que siguen todavía ahí enchufados con el poder, que cuidado si Maduro en cualquier momento los deja solos, porque eso es lo que se ha visto. Tú ves a todo aquel chavista que medio ha levantado la voz, termina preso o termina fuera del país. Y los militares que medio han reclamado algo están presos o están fuera del país. Así es. Bueno, en cualquier momento Maduro los va a dejar porque ellos están preocupados por ellos y por más nadie. Ellos no se preocupan por el resto. Eso es una pequeña cúpula que tú le das vuelta y no llegan a 500 personas. Son 500 en todo el país. Y 500 personas no pueden seguir sometiendo a un pueblo de esta magnitud. ¿Qué crees que esté esperando o en el imaginario de Nicolás Maduro? ¿Qué piensa que puede hacer? Y te lo digo porque la comunidad internacional está reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. Estados Unidos prácticamente le ha dicho, si es necesario entrar militarmente, entramos por ustedes. En su cabeza, ¿qué pasará? ¿De verdad él piensa que tiene la capacidad militar, tecnológica y de inteligencia para enfrentar un poderío como Estados Unidos? Bueno, ¿qué crees que pasa en su cabeza? Mira, no tiene ni siquiera la capacidad de tener 8 horas de luz continua para poder activar los radios de comunicación. Sí, nada más por ahí te digo... Para empezar, ¿no? Para empezar. Las policías están totalmente desmanteladas. Las guardias... Ellos lo que les preocuparon solamente fue de comprar bombas lacrimógenas y carros antimotín. Hasta ahí llega ese ejército que pueden tener y en cualquier momento terminan también Entonces, ¿qué crees que espere? ¿Qué busca? ¿Qué crees que puede hacer lo que está pensando?
Diosdado Cabello dijo unas palabras que hay que tomarlos, porque ellos hay que leerlas en el programa que hace él. Él dijo, no vamos a terminar, vean, le dijo a sus seguidores, miren cómo terminaron los de Brasil, presos, Lula y todo eso. O sea, yo creo que ese es el mensaje, el miedo y que muchas creen llegar hasta el final. Llegar hasta el final y que creen que le van a llegar los soldados, le van a decir, mira, no entiende que cuando cambie esto, cuando ya se vaya a lo radical, ¿okay? Puede suceder cualquier cosa, pero a ellos. Porque el ataque, no, el pueblo de Venezuela ya está sufriendo más de lo que está sufriendo, creo que no va a poder sufrir. Si no es que, al menos Estados Unidos lo ha dejado claro, no es que van a invadir Venezuela, es que van a ir a remover a la cúpula de poder de Maduro. Voy a hacer pausa, Enzo, para regresar. Hay posturas, había dos posturas que incomodaban, molestaban, han sido muy criticadas, que es México y Uruguay. Pero ahora vamos a hablar también de Italia. Tú eres descendiente de italianos, entonces quiero escucharte con atención al regresar de la pausa acerca de esta postura que dicen neutral, dicen, ¿no? O países observadores de Italia, pero yo coincido más con Almagro, ¿no? Cuando no se participa de algo, se es cómplice también. Lo dijo Luis Almagro. Pero hago una pausa, regreso con Enzo Scarano para ver su planteamiento sobre Italia. Ya veremos. Esta noche, Juan Carlos Arce. Continúo hablando con Enzo Scarano, exalcalde del municipio de San Diego, del estado Carabobo, aquí en Conclusiones. Enzo, hablábamos de la postura criticadísima de México y Uruguay, pero ahora también tendremos que hablar de la de Italia. ¿Tú cómo te sientes con respecto a esto? Mira, yo me siento, yo ayer y hoy he tenido muchas conversaciones con gente muy allegada al gobierno italiano. El gobierno italiano está peor que el de Venezuela. Es un gobierno que en cualquier momento cae de la misma forma porque no se entienden, porque el sistema italiano es totalmente diferente del sistema electoral. Y lamentablemente está comandado por izquierdistas en estos momentos, ¿okay? Y que le gusta tanto Maduro a ese grupito que tiene mayoría en el Congreso, bueno, que se lo lleven para allá para que les monte el gobierno que hizo en Venezuela, para que termine de destruir Italia, que tanto costó, por cierto, reconstruirla, porque hay que recordarle al gobierno italiano, a los italianos, que esta cantidad de inmigrantes que salieron cuando la Segunda Guerra Mundial, que fueron a Venezuela, que les abrió las puertas a trabajar, trabajaron para construir Venezuela, pero trabajaron también para enviar dinero para reconstruir Italia. Así es. ¿Ok? Así es. Y salir de esta dictadura, gracias a Dios, de Mussolini en aquel momento. Bueno, ahorita le estamos pidiendo a nosotros, los hijos de esos italianos que dieron sus vidas por Italia, su trabajo, los nietos, que hoy estamos sufriendo de que han destruido todo ese capital que se había hecho, industrias, comercios, lo destruyeron. Vayan a Venezuela a ver qué es lo que ha pasado hoy en día con todas esas cantidades de industria de emigrantes italianos. Bueno, las destruyeron. ¿Cuántos hijos de italianos han tenido que emigrar a Estados Unidos, a otras partes, a mismo Italia? Ellos mismos han dado asilo político a hijos de italianos que están allá hoy en día. Bueno, ¿cuál es la razón de ser? De reconocer a un gobierno de Maduro que se autoproclamó, porque él sí se autoproclamó como presidente de la República, que no hizo elecciones, apoyarlo o mantener una postura así. Bueno, yo estoy convocando y hemos hecho un trabajo que mañana, a partir de las 9 de la mañana, que va a salir la gente a manifestar en toda Venezuela, todo aquel hijo de italiano, todo aquel que tenga raíces, origen italiano, salga a marchar con la bandera venezolana y con la bandera italiana para que le llegue ese mensaje a Italia de que los ítalos venezolanos reconocemos a Guaidó como presidente y desconocemos a Nicolás Maduro y a esta dictadura que tanto daño nos ha hecho. Es un mensaje que hay que darle allá. Que entiendan que hoy en día Italia, ellos pueden comer 3 veces al día, pueden comer lo que quieren, pueden tener agua, tienen sistemas de salud, gracias a todos esos emigrantes y al trabajo de los mismos italianos internos que tienen un país próspero y democrático y con todos los servicios. Que nosotros esto lo hemos perdido en Venezuela gracias a esta dictadura. Esto es muy importante que lo sepan y que nosotros, los hijos de italianos, hijos de emigrantes, de verdad les pido que reconsideren que están todavía a tiempo, como se lo dijo hoy uno de los congresistas, que están a tiempo de que el lunes rectifiquen esa medida que ha tomado la presidencia de Italia y apoyen en estos momentos que lo único que estamos pidiendo a nosotros es que vayamos a elecciones, unas elecciones libres. Nosotros no estamos pidiendo, el chavismo no va a desaparecer, que se presente, no, si ellos tienen mayoría. Y allá hay un chavismo que está en contra de Maduro. Lo que te digo yo, pueden participar. ¿Cuál es si ellos dicen, si Maduro dice que son mayoría, que el pueblo los apoya, pero ¿cuál es el miedo de medirse? Claro. ¿Cuál es el problema de medirte?
O sea, no entiendo si de todos modos las elecciones tenían que haber sido en diciembre, no en mayo cuando las hizo apurado, donde inhabilitó a todo el mundo y los partidos para no poder competir. Digo, lo que estamos pidiendo es un gobierno de transición para que se depuren las instituciones, ¿ok? Que es lo que estamos pidiendo nosotros, se depuren las instituciones, se conforme un CNE verdaderamente democrático, pluralista, independiente, y que convoque elecciones y que cualquier venezolano se pueda postular con su organización política y que sea el pueblo quien decida quién va a gobernar a Venezuela. Oye. No lo va a decidir ni un partido ni otro, lo va a decidir el pueblo que es el que está luchando y es el que va a sacar a Nicolás Maduro. Yo creo que entiendan, no lo va a sacar Estados Unidos, ni lo va a sacar España, ni la Comunidad Europea. A Maduro debe entender lo que lo vamos a sacar nosotros los venezolanos, que todos estos venezolanos que estamos trabajando al interno y aquellos que hemos tenido que salir al exilio, hemos estado trabajando afuera, o que muchas veces callados, muchos decían, bueno, ¿qué pasó? No, este trabajo de llevar este comunicado, casa por casa, gobierno por gobierno, hacerle entender lo que estaba pasando en Venezuela, hoy está dando este fruto, que lo entienda, está dando este fruto, y que nosotros desde afuera estamos luchando tan igual como aquellos que están adentro, porque tenemos nuestros hijos, mi hijo está allá. Creo que hoy más que nunca eso le ha quedado claro a todos los venezolanos que están en Venezuela. Enzo, me tengo que ir rápido, respóndeme, ¿a qué le vas primero? ¿A unas elecciones o a que se vaya Maduro? ¿Qué pasa primero? Se va a ir Maduro. Se va a ir Maduro. Se va a ir Maduro y cuidado si no nos sorprenden con fechas históricas. Bueno. 4F dices tú. Enzo, muchas gracias. Gracias. Qué amable, un gusto saludarte. Voy a marcar la última pausa y regreso. Le apueste más a incentivar. El perdón. Soy Fernando Rincón, solo para agradecerle que me haya acompañado. Nos estamos viendo el lunes, recuerde, es viernes, celebre, haga consciente que algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Piensen, parece muy simple el mensaje, pero es muy profundo, ¿eh? Se lo prometo. Bueno, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, pásenla bien, buen fin de semana.